A ver, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la sesión número 5. La sesión número 5 corresponde a lo que es usos básicos del multímetro, ¿ya? A ver, un multímetro es una herramienta principal de toda persona, de todo técnico que se dedica a la parte de mantenimiento. O sea, es como para un policía, ¿no? Su arma de reglamento, ¿no? ¿No? Entonces, para un técnico en electrónico también un multímetro es una herramienta especial, o sea, es una herramienta muy importante, porque sin el multímetro también es como si no tuviéramos nada, ¿no? No podríamos verificar nada, ¿no? El multímetro es un dispositivo que sirve para medir, ¿no? Por ejemplo, medir magnitudes, ¿no? Sirve para medir voltios, para medir amperios, para medir ohmios, para medir continuidad. Algunos multímetros tienen algunas funciones especiales, como medir temperatura, ¿no? Medir capacidad, capacímetros también, medir transistores, ¿no? Pero eso no todos los multímetros tienen esa función. Solamente algunos multímetros especiales tienen esas funciones. Las funciones principales de un multímetro son medir voltaje, ¿no? Dentro de voltajes tenemos voltajes de corriente continua, corriente alterna. Tiene la función de medir ohmiajes, ¿no? Y tiene la función de medir amperaje. Esas son las magnitudes básicas que hace un multímetro, ¿ya? Sus magnitudes básicas son solamente ohmiaje, voltajes y amperaje. Ya de acuerdo a la calidad del multímetro, cuando hablo de calidad estamos hablando de marca y precio, ¿ya? De acuerdo a la marca y precio, ya tiene algunas funciones especiales más, como medidor de temperatura, como medidor de capacitancia, de capacidad, de capacitancia, ¿ya? Medidor de transistores, ¿ya? Esos son ya funciones especiales de un multímetro, ¿ya? Existe infinidad de calidad de modelos de multímetros, ¿no? Para todos los gustos y colores, ¿no? Ya de acuerdo al precio y de acuerdo a la marca también, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no? Podemos encontrar multímetros desde 20 soles hasta 1500 soles, ¿no? Todo de acuerdo a lo que se va a desempeñar, ¿no? O lo que se va a usar. Se supongo que por lógica, el que tiene mayor precio debe tener mayor prestaciones, ¿no? Cosas más adicionales, ¿no? Pero en sí, todos los multímetros tienen que tener lo básico, ¿no? Medidor de resistencias, medidor de voltaje y medidor de amperaje, ¿ya? A ver, dice, en todos los multímetros viene un manual técnico o algo que te indica las precauciones de seguridad. Por ejemplo, tenemos la categoría 1 en seguridad, que es para el nivel de señal, telecomunicaciones, electrónica con pequeñas sobretensiones transitorias. O sea, son solamente para, la categoría 1 solamente es para atender, para trabajar con lo que es telefonía celular, ¿no? O de redes, ¿no? Electrónica con, o sea, pequeños dispositivos electrónicos, ¿no? Que no tienen mucho consumo de corriente, ¿no? Para esos tipos de multímetros. Tenemos el multímetro en la categoría 2 también. Ese es para nivel local, ¿no? Electrodomésticos, tomas de red principales, equipos portátiles. Tenemos la categoría 3 en multímetros. Ese dice proveniente de un cable subterráneo, interruptores de instalaciones fijas, enchufes de control de corte automático o principales. Ya estos multímetros ya presentan unas características especiales, ya que son para medir lo que es instalaciones eléctricas, ya domiciliarias, ¿no? Lo que es enchufes automáticos o enchufes principales, ¿no? Incluso ahí en categoría 3, estos multímetros ya pueden trabajar en lo que es voltajes trifásicos, ¿no? Donde existen armónicos, todo ese tema. Ya eso de los voltajes armónicos se va a hablar más adelante para que se entienda un poco más claro, ¿ya? En la categoría 4, las unidades e instalaciones que provienen de líneas aéreas en riesgo de recibir un rayo, por ejemplo, interruptores principales de entrada de corriente, desviadores de sobretensión, contadores de corriente. A ver,
Entonces, en la categoría 4 ya sería un multímetro industrial, ¿ya? Entonces, por eso les digo, ¿no? Que los multímetros varían en su precio y de acuerdo a su uso, ¿no? Supongo que un multímetro de la categoría 4 debe tener mayores prestaciones, debe estar más blindado, más protegidos, ¿no? ¿Para qué? Para su uso, ¿no? Porque su uso ya es en implantes industriales, los multímetros de categoría 4, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Todo bien, ¿no? Todo claro. Ya. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice Héctor? ¿Qué dice Lisbeth? Bueno, seguimos, no quieren opinar. A ver, también tenemos de precauciones de seguridad. Hay que ver estos símbolos y hay que aprenderse los símbolos, no precisamente para el multímetro nomás. Los símbolos son universales, ¿ya? Entonces, estos símbolos también representan en otro tipo de circuitos o esquemas, también representan lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, este símbolo de acá, el primer símbolo, dice es precaución, ¿no? Dice, lee el manual de instrucciones, su uso incorrecto puede dañar el medidor o sus componentes. Tenemos este símbolo, ¿no? De acá, el siguiente, que es el símbolo de tierra, ¿no? Ya vamos a ver también más adelante lo que es ese símbolo de tierra. Va el siguiente símbolo dice, este producto pues, tiene doble aislamiento. Y el símbolo de acá es de fusible. El fusible es de 200 miliamperios, 250 voltios. Entonces vamos a ver el manejo básico del multímetro, ¿ya? A ver, en el mercado podemos encontrar una gran cantidad de multímetros, más o menos completos, ¿no? Digitales o analógicos. Existen multímetros digitales o existen multímetros analógicos. Para su correcta utilización se debe leer atentamente el manual que proporciona el fabricante y prestar especial atención a los valores máximos de tensión y corriente que puede soportar. A ver, hay, como hemos dicho, ¿no? Las magnitudes que mide un multímetro son corriente, que está en amperios, voltaje, que está en voltios, y ohmímetro, que está en ohmios, ¿ya? Pero hay que tener bastante cuidado en el rango, en los valores máximos, ¿ya? En lo que es voltaje. ¿Qué pasa? A veces hay multímetros como la categoría 1 que solamente en voltaje tienen hasta 200 voltios. Ese es su rango máximo. Y como sabemos, en corriente alterna, en los domicilios, existe 220, ¿no? O 240, hasta 240 puede ser. Entonces, esos multímetros ya no servirían para ese tipo de uso. ¿Por qué? Porque sobrepasa su valor máximo. Y si nosotros medimos con eso, lo dañamos al equipo, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con esas características, con esos parámetros de valores de tensión. Generalmente los multímetros vienen para 1000 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque en casas, ¿no? Encontramos a veces, en trifásica, por ejemplo, tenemos 480 voltios, ¿ya? Entonces, cuando se mide corriente y voltaje, hay que saber los valores máximos de tensión. En ohmios no los dañamos porque en ohmios no utilizamos energía eléctrica, ¿no? Simplemente le hacemos la medida. Lo único que puede ser cuando tenemos una resistencia de máximo valor y no cubre el rango, no lo leerá nada más. Después queda ahí. ¿Ya? Entonces seguimos. Esto será la manera más segura de utilizarlo, tanto para el propio aparato como para el usuario. Por exactitud y facilidad de lectura, estamos hablando de exactitud y facilidad de lectura, el multímetro digital es mucho más sencillo y fiable que el analógico. Su precisión definida
vendrá definida por el margen de error que el fabricante expresa en el manual. A ver, así como existen los multímetros de diferentes precios, ¿ya? También el multímetro, o sea, de acuerdo a su valor, ¿no? A su valor, que lo que cuesta, ¿no? Se supone que un multímetro de marca debe costar mucho más caro que un multímetro genérico, ¿ya? Entonces, al ser un multímetro de marca, también su margen de error es el más mínimo, ¿ya? En cambio, un genérico, su margen de error es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque también su fabricación es en base a lo que es un genérico, ¿no? Y su costo también es genérico. En cambio, un multímetro de marca, su precisión es más exacta. ¿Por qué? Porque pasa controles de calidad. Es como cuando nosotros compramos un equipo, ¿no? O alguna zapatilla, ¿no? O algún producto que es de marca. Nos cuesta más caro, ¿no? En cambio, otro que no es de la misma marca, o sea, que no es de marca, es un poco más económico. Pero también la calidad del producto también tiende que ver mucho en eso, ¿no? Es igual acá, ¿no? La calidad del producto es en la precisión o el margen de error del equipo, ¿ya? En el multímetro analógico debemos comprobar la posición de la aguja en un multímetro analógico. En la escala con la que interviene tanto la pericia del usuario como el error por desviación de la vista, si no se pues, respeta una posición perpendicular respecto a la escala. A ver, vamos a ver un multímetro analógico. Ya. Este es un multímetro analógico, mírenme. El multímetro analógico presenta una aguja, que está acá la aguja, ve. Entonces, no es tan preciso, dicen, porque si nosotros no lo vemos directamente, nos da un valor, pero si lo vemos de costado, a veces vemos que nos da otro valor. Viene una perilla de ajuste cero para ajustarle justamente acá a cero. También cuando se golpea o algo, la aguja tiende a doblarse o a irse a un costado. Si la aguja se va muy al costado de acá, tiene este timer de acá para regular la aguja y volverlo a su sitio. ¿Ya? Posee un selector de bandas. Acá está el selector, ¿no? Por ejemplo, acá trabaja en corriente directa, miren, ve. Corriente directa. Acá está la corriente alterna. Acá está el ohmímetro, el ohmios. Acá está el amperímetro, ve. Amperios, corriente. Y acá tiene una función más que es de capacitancia. Y tiene la función de apagado, lógicamente. Si nos damos cuenta en el rango de corrientes, tiene el rango hasta 1000 voltios, mira. Posee 0.25 voltios. Y en alterna lo mismo, tiene hasta 750 voltios. Sus puntas, una punta negra, una punta roja, ¿ya? Y acá está su escala, ¿ve? Esta es la escala. Claro, para la escala es un poquito tedioso leer la escala, ¿no? Porque tienes que multiplicar acá, no tienes que ver lo que marca, todo eso, ¿no? Es un poquito, cuando recién se inicia al menos es un poquito difícil, ¿no? Leer este tipo de multímetros. Pero sí existen estos multímetros, también son más económicos también, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Alguna pregunta? Vale, ¿qué dicen? ¿Sí se entiende todo perfectamente? Profesor, ¿puede volver a repetir en cuanto a qué es lo que contiene este multímetro? Ya, listo, volvemos a repetir entonces. A ver. Lo que contiene este multímetro analógico, a ver, tiene una perilla de ajuste cero. Acá está, ven. ¿Cuál es la perilla de ajuste cero? Esta es la aguja. La aguja, cuando tú chocas las dos puntas, la aguja tiene que irse hasta el otro extremo, porque es un cruce, ¿no? Si tú chocas tocas estas dos puntas, lo chocas las dos puntas, se chocan estas dos puntas para ajustar la escala, para que la medida sea exacta, ¿no? Para cuando uno mide. Entonces la aguja tiene que irse hasta
acá, 0, ¿ya? Entonces, esta pedida de acá es para el ajuste a 0, para que llegue a 0, porque a veces no llega a 0. A veces se queda por acá nomás la aguja, entonces tiene que ajustar acá a 0. O de repente se pasa. Entonces, esta pedida de acá es para ajuste. Acá dice, ve, 0 ohmios ajuste, ve. ¿Ya? Tiene una escala para cuando lo que vas a medir, marque ahí en escala, ¿no? Tiene, cuando la aguja está acá y por golpe se mueve más acá, o se cae la aguja, la bobina más abajo, cae, o sea, está fuera del rango, tiene este timer de acá para moverlo y volverlo a su posición, ¿ya? Tiene una escala también para medir lo que es, acá tiene un selector manual, un selector que tú vas a seleccionar. Tiene acá que dice DSB, que significa voltaje de corriente directa, ¿no? Con corriente continua. Tiene acá uno que dice ACB, voltaje de corriente alterna. Corriente alterna acá. Tiene acá ADC, este es amperímetro de voltaje de corriente continua, amperímetro. Tiene acá el símbolo de ohmios, este es un ohmímetro, es para medir resistencias acá. ¿Ya? Dentro del rango, tenemos el rango mire, desde 0.25 voltios, o sea, menos de un voltio, 0.25 voltios, hasta 1000 voltios. Ahí está, indica 1000 voltios, mira. Claro que también tiene el rango de 10, tiene el rango de 50, tiene el rango de 250. Por ejemplo, tenemos una pila. Una pila, el voltaje de una pila es de 1.5 voltios. Entonces, para medir el voltaje de una pila acá en el multímetro, para ver si es que hay el voltaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Medirlo en corriente directa. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Entonces, como es 1.5, tenemos que buscar un rango que pueda ser favorable, que se pueda leer. En este caso, acá en 0.25 no lo vamos a poder leer porque se sobrepasa, ¿no? Acá en 2.5 sí creo que se puede leer, ¿no? Porque una pila es de 1.5. Pero lo recomendable sería ponerlo acá en 10. Es más, se puede leer más claro ahí. Yo lo puedo poner en 50, sí. Lo puedo poner en 250 también, pero 250 es demasiado ya para 1.5 voltios. No se va a poder distinguir, ¿ya? Entonces se pondría, en todo caso, se pondría en el 10 nada más como máximo. Corriente alterna, también tienes que cambiar de rango y pasarte acá, cuando es corriente alterna. Entonces, en corriente alterna también tiene un rango. Tiene 50 voltios, tiene 250 y tiene 700 voltios. Para lo que es corriente alterna domiciliaria, creo que es suficiente con ponerlo acá en 250 voltios. Pero lo recomendable también es ponerlo en 700 porque a veces la corriente fluctúa mucho. Puede ser que tengas, de repente llega a tu casa un problema, un voltaje de 250, que creo que no llega, pero a veces se puede hacer que por ahí, y lo puede quemar en 250. Mejor recomendable es ponerlo en 700 voltios. ¿Ya? De igual manera existe para el ohmiaje, para el ohmímetro, ¿ve? Existen por 1, por 10, por 100 y por 1000. ¿Ya? Si alguna pregunta está ahí, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya, entonces seguimos. ¿Qué pasó? Estoy mandando un mensaje, cuéntame qué dice. Claro, claro, claro. Es mejor utilizar un multímetro digital, ¿por qué? Por la precisión, uno, y por la facilidad de lectura. Claro, porque acá en el multímetro analógico tú tienes que estar midiendo, multiplicando, por ejemplo, en la escala, tiene 0, tiene 1, tiene 2, y de ahí se pasa al 5, al 10, 20, 30. Entonces tú tienes que estar multiplicando, calculando cuánto es el valor acá en un multímetro analógico.
Por eso es mejor usar un multímetro digital, que es más fácil la lectura. Pero, pero cabe indicar de que existen estos multímetros analógicos también, ¿ya? Y hay gente que se dedica a trabajar que bueno, a manera personal les gusta trabajar con estos multímetros. Yo también un tiempo trabajaba con estos multímetros analógicos y no quería cambiar a un digital, pero ya con el tiempo también cambié a digital, ¿no? Más que todo por el modo de uso, ¿no? Me parecía bien. Porque también existen precios en multímetros analógicos. Un multímetro analógico puedes encontrar de 30 soles, como puedes encontrar un multímetro de 500 soles, ¿no? También es de acuerdo a la marca, ¿no? Por ejemplo, la marca Sanwa, japonés, porque este es Sanwa chino, pero la marca Sanwa japonés es un multímetro caro, pues. Y pues hay multímetros baratos de 30 soles, 20 soles. Como les digo, eso tiene que ver bastante en la precisión del multímetro, ¿ya? ¿Cómo se quema? El multímetro se quema cuando tú, por ejemplo, le pones acá en 50 voltios, pero tú lo que vas a medir mide más de mide 200 voltios, al ponerlo en 50 voltios ya lo que más te da, porque no soporta la carga del voltaje que le vas a dar. Por eso bien claro, viene ahí sus rangos para que tú le pongas. Otra forma de quemar es de que tú en ohmiaje, por error, porque ocurre también, por error, lo seleccionan, lo ponen en ohmiaje y miden voltaje. O miden una resistencia que tiene voltaje también, a veces no lo desconectan, lo miden ahí. También se quema por eso. Bueno, generalmente traen un fusible, ¿no? Pero de acuerdo también al precio también, ¿no? Si es un precio considerable su multímetro, también solamente se quema el fusible nada más. Tiene sistema de protección. Pero si no, también se quema todo. Ya. Entonces seguimos. Bueno, en el instituto tenemos multímetros digitales nada más también, ya no trabajamos con analógico. Tenemos ahí el multímetro analógico, perdón, digital. Si se dan cuenta, el multímetro digital existen multímetros como ya no hay necesidad de leer la escala. ¿Por qué? Porque ya vienen números nada más, ¿ve? Para medir, para poder leer, nada más. También vienen los rangos, miren, ve. Viene en rango, acá viene el rango de ohmiaje para medir ohmios, ¿ve? Para medir diodos, para medir ohmios viene por 2K, 20K, 250K, 2 megaohmios, 20 megaohmios. Entonces, en este rango voy a medir yo resistencias. En este rango voy a medir voltaje de corriente directa. Miren, acá está el símbolo de corriente directa. ¿Ven? Tiene para medir 2 voltios, ¿no? 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios. Este es de corriente directa, voltaje. En voltajes de corriente alterna está acá, ¿ve? Tiene para medir en alterna 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios, 1000 voltios. 700 voltios dice ahí. A ver, no porque diga 2 voltios voy a poner un rango. Si yo, por ejemplo, yo tengo 220 voltios en mi casa, en mi toma corriente. No lo voy a poner acá en 200 voltios. ¿Eh? Ahí lo quemaría porque el rango, siempre el rango tiene que ser superior para que no se queme. En este caso, cuando yo estoy trabajando en mi casa con 220 voltios, tendría que ponerlo acá en 700 voltios, ¿no? Lo más adecuado. Acá tiene el amperímetro, también para medir corriente, ¿ya? Por eso yo les he dicho bien claro, acuérdense las magnitudes básicas. Las magnitudes básicas, amperímetro es corriente, ohmímetro es ohmiaje y voltímetro es voltaje. Además, este equipo posee también funciones especiales, mírenme. Tiene para medir capacímetros, ¿ve? Capacitores, acá están, ¿ve? Estas secciones para capacitores. Tiene aparte para medir temperatura, ¿ve?
Esas son funciones especiales ya del multímetro ya. Tiene para medir transistores, ¿ya? El siguiente multímetro que está acá al lado derecho ya es un multímetro de marca ya. O sea, a ver, estamos hablando de acá, este multímetro, su costo aproximado es de 1.500 soles y este multímetro, su costo aproximado es de 40 soles, ¿ya? El multímetro de marca, por la marca que tiene acá, que es Fluke. Fluke es una marca americana que es buena en multímetros, en lo que fabrican. Míreme, también tiene su rango, pero es muy diferente al de acá, a este rango de acá. Tiene para medir voltaje alterno, ahí está el símbolo, voltaje alterno. Tiene para medir voltaje de corriente directa, ahí está el símbolo. Tiene para medir milivoltios. Tiene para medir resistencias y aparte capacitores, mira. Tiene para medir continuidad, diodos también ahí, miliamperios, hertz, ciclos también acá, frecuenciómetro también. Tiene para medir amperaje, ¿ya? Pero es autorrango, se le llama. ¿Por qué autorrango? Porque no necesitas calibrarlo, solamente automáticamente se calibra. Por ejemplo, tú le pones un voltaje de 200 voltios, automáticamente él se calibra para ese voltaje. No hay necesidad de que tú lo calibres, de que tú estés seleccionando el rango, simplemente es automático nada más. Todos los rangos son automáticos. Presenta una luz también acá para que presentes para una luz interna. Presenta para voltajes, tus bananas, puntos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? A ver, pregunta. Sí se entendió. ¿Sí? Entonces ya sabemos que es un multímetro autorrango, ¿no? Autorrango es cuando tú solamente seleccionas qué tipo de medida vas a, qué tipo de magnitud vas a usar. Y el multímetro automáticamente lo lee. Generalmente estos multímetros que son autorrangos son los que son de marca o los de precisión, ¿ya? Como les digo, el precio es abismal, ¿no? Un multímetro Fluke cuesta muy caro, demasiado, para un multímetro genérico, como si le cae. Le cae el de la izquierda es un multímetro genérico, ¿ya? A ver, seguimos. Medición de resistencia, continuidad. La escala de lectura de resistencia, en función a la que tengamos que medir, elegiremos en el selector un valor de las tres posibles que significan. A ver, entonces estamos hablando acá de que para medir resistencia tenemos que ponerlo en el ohmímetro. Pero adicional a eso, existe los rangos, ¿no es cierto? Como le estaba diciendo, ¿no? Los rangos hay por 10, por 100, por 1K. Por ejemplo, una resistencia de 20 ohmios, yo no lo puedo poner en el rango de por 10, porque ya se pasó, pues. Pero sí lo puedo poner en el rango de 100, porque está dentro del rango. Pero si tengo una resistencia de 500 ohmios, ya no lo puedo poner en el rango de 100, porque ya se pasó también. Tendría que ponerlo en el rango de 1000. ¿Ya? A ver, dice, supongamos que tenemos que medir el valor de la resistencia de calentamiento de una lavadora. Según el manual de la resistencia, sabemos que este valor debe ser cercano a 25 ohmios. Por tanto, seleccionaremos la escala adecuada, ¿no? Si lo que necesitamos es medir continuidad, continuidad, ¿qué quiere decir continuidad? O sea, medir un cable, ¿no? Si un cable sigue, si un cable no está roto, ¿no? Si pasa de frente, ¿no? No está roto el cable, eso se llama continuidad. Por ejemplo, tú tienes un cable a un extremo,
al otro extremo, quieres ver si es que el cable está bien, o sea, si llega hasta el otro extremo, ¿no? Entonces, ese se llama medir continuidad. Seleccionaremos la escala de menor rango, ¿no? De manera que la variación provoque un mayor movimiento de la aguja. En este caso, está hablando del multímetro analógico, porque está hablando de aguja, ¿ya? A ver, dice, cuando utilizamos las escalas de medición de resistencias, el electrodoméstico a comprobar debe estar desconectado, puesto que puede recibir ninguna corriente eléctrica. Así como les dije, cuando medimos resistencias, tiene que estar desconectado de cualquier voltaje, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque si lo medimos con voltaje, lo podemos dañar al multímetro. Porque en ohmios solamente está destinado a que mida ohmiaje nada más. Medición de corriente alterna. La corriente alterna es la que llega a nuestros hogares, producida por generadores electromagnéticos, y fluye cambiando el voltaje del polo de positivo vivo a negativo neutro, con una frecuencia de 60 veces por segundo. Por lo tanto, esta corriente será de 220 voltios y 60 Hz. Por lo tanto, si queremos comprobar si llega corriente a algún elemento del electrodoméstico averiado, debemos colocar el selector de la escala marcada con 250 voltios. A ver, como les estaba comentando, por ejemplo, queremos ver si le llega voltaje a un equipo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que medir el voltaje de corriente alterna que llega a nuestros domicilios. En este caso llega a 220 voltios, 60 Hz. Nuestro rango que tenemos que ponerlo en nuestro multímetro es en 250, pero lo recomendable sería ponerlo en más, ¿no? En este caso, ponerle 700 voltios, pero en 250 ya puede haber una lectura, pero no lo van a poner en 50 voltios, pues. Ese sería matarlo al multímetro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Pregunta? A ver. Sí, está bien, profesor. Listo. Nadie me está preguntando, nadie más. No. Medición de corriente alterna dice, para medir la corriente alterna debemos colocar los terminales del multímetro en paralelo sin intercalo, ¿no? O sea, a ver, para medir voltajes se coloca el multímetro, por ejemplo, queremos medir el voltaje de corriente alterna de domicilio, ¿no? Entonces se coloca en paralelo, ¿no? Tenemos que medir en los dos polos, se colocan las dos puntas, ¿no? Una punta en cada polo. No hay necesidad de ver positivo y negativo, porque la corriente alterna no tiene polaridad. Cambia constantemente, ¿no? Cambia positivo, negativo constantemente. ¿Ya? No será necesario diferenciar el polo positivo del negativo, dice. Puesto que acabamos de comentar, la corriente cambia de continuidad constantemente, ¿no? Claro, en un tiempo va a ser positivo y en un tiempo va a ser negativo. ¿Cada qué tiempo? 60 ciclos en un segundo, ¿no? O sea, 60 veces en un segundo cambia la polaridad. Es muy rápido la corriente alterna, ¿no? Medición de corriente continua, dice. La corriente continua es la que proporciona las baterías, ¿no? Las baterías de carro, las pilas, donde siempre fluye del positivo al negativo. También podemos encontrar corriente continua si rectificamos la corriente alterna mediante el sistema de diodos, como ocurre en las lavadoras que incorporan motores de escobilla. A ver, ustedes han trabajado con diodos ya creo, ¿no? Sí, ya habíamos hecho la clase de diodos. Ya, claro. Ya han hecho una prueba de diodos, ¿no? También, ¿no? Sí, el profesor Badil Sí, y utiliza eso. sí, claro. Entonces, claro, la corriente alterna se trabaja también, se convierte a corriente continua mediante diodos. Ah, dice, ¿no? Claro,
a ver, tenerlo en la escala más alto tampoco es recomendable. O sea, a ver, por ejemplo, si yo quiero medir un voltio, si lo pongo en una escala de 500 voltios, no lo va a percibir bien, pues, por lo que es un voltio, ¿no? Muy, muy bajo. O sea, hay que buscar una escala adecuada, ¿no? En este caso, si es un voltio, tendría que ponerle una escala de 50 voltios, creo que, o 200 ya, suficiente. Pero siempre se recomienda trabajar en una escala superior, bien superior, claro. ¿Ya? Entonces estamos hablando, el medidor de corriente continua también tiene un selector para corriente. A ver, el multímetro tiene dos selectores, ¿no? Tiene de corriente, ¿no? De voltajes. Para alterna, voltaje alterno y voltaje continuo. ¿Ya? Hay que tener diferenciar eso también. Dice, para medir la corriente continua debemos colocar los terminales del multímetro en paralelo con el componente. O sea, para medir, es lo mismo que para corriente alterna, tenemos que colocarlo en paralelo la corriente, las puntas del multímetro, pero esta vez sí hay que identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Es que es una batería de carro, por ejemplo, una batería de carro es de 12 voltios. Entonces, para medir voltaje tenemos que identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Claro que si lo invertimos en un multímetro digital, lo único que nos va a salir es voltaje negativo nada más. ¿Por qué? Porque está invertido, nada más. Si no tenemos claro qué rango seleccionar, dice, si no tenemos, a ver, no sabemos cuánto es el voltaje, a veces, ¿no? A veces queremos medir algo y no sabemos cuánto es el voltaje, dice. Si no tenemos claro qué rango seleccionar, siempre elegiremos el mayor para poder ir bajando progresivamente hasta alcanzar la exactitud. Claro, si no sabemos qué voltaje es, siempre lo pondremos en mayor, de ahí vamos bajando, ¿ya? Hasta ubicar el adecuado. Por ejemplo, acá está indicando el diagrama el voltaje de 1.5 voltios, que es de una batería de pila, 1.5 voltios. Ahora vamos a ver lo que es intensidad de corriente. Para medir la cantidad de corriente que fluye por un conductor, es necesario intercalar en serie nuestro multímetro con dicho conductor. A ver, cuando hacemos mediciones de voltaje, las puntas del multímetro se ponen en paralelo. Y cuando hacemos medición de corriente, se coloca en serie con dicho conductor. ¿Ya? A ver, ya más adelante vamos a hacer instalaciones, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cuándo una instalación